Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos al Consorcio de Gestión de Puerto Quequén. Bienvenidos al Data Room, licitación pública internacional para el dragado de profundización de Puerto Quequén. Nos acompañan en la mesa el coordinador técnico, ingeniero Pedro Ganga, el coordinador legal y administrativo, doctor Marcelo Rodríguez Olivera, el coordinador económico, doctor Fernando Ciancaghini, el coordinador comercial, ingeniero Mario Bengochea, German y asociado, director ingeniero Mauro Campos, y el presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, el doctor Arturo Alfredo Rojas. Agradecemos la presencia de las empresas Bocalis International, Banor Trading International. También los integrantes del directorio, el señor Artemio Sufrategui, el doctor Pablo González y el doctor Fernando Milesi. Autoridades de los organismos de control, Prefectura Naval Argentina, SENASA, Sanidad de Frontera y Aduana. Solicitamos, por favor, a los presentes tengan a bien desconectar sus dispositivos móviles de la red Wi-Fi para una correcta transmisión en vivo. A continuación, le vamos a dar las palabras de bienvenida al presidente del Consorcio de Gestión. Habla el doctor Arturo Alfredo Rojas. Buenos días. Hola. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, quería darles la bienvenida como presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, agradecerles la presencia a cada uno de ustedes en un día que es sumamente importante para toda la comunidad portuaria y para Puerto Quequén, en virtud de que se está haciendo este Data Room con las principales empresas dragadoras del mundo para poder darle continuidad a la licitación pública internacional por etapas múltiples para el dragado de profundización de Puerto Quequén. Esto está siendo transmitido de manera online para que sea transparente y más allá de que ahora podrán sacar algunas cuestiones técnicas o dudas que tengan con respecto al pliego o a este proceso, que para eso están cada uno de los coordinadores para poder contestarlo. En nombre del consorcio vemos con beneplácito esta posibilidad de poder competir para semejante obra que va a traer muchos beneficios a Puerto Quequén y a toda la comunidad. Sabemos que hoy hay un esfuerzo enorme por parte del gobierno provincial y del gobierno nacional. En el día de ayer tuve la oportunidad de estar reunido con el ministro Javier Lizado y con el flamante titular de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, Esteban Pintos, quienes nos estarán visitando para conocer la estación marítima, principalmente Esteban Pintos, que no la conocía, la semana próxima, y estaba al tanto de la jornada de hoy. Obviamente los disculpo porque por cuestiones de agenda no pudieron estar hoy acá presentes. Sabemos que en esta búsqueda de mejorar la competitividad y de bajar los costos logísticos, la posibilidad de tener a nuestro puerto a una profundización de 50 pies va a hacer que los barcos salgan cargados a bodega completa y que también se bajen los días de puerto cerrado, y eso va a hacer que haya una baja de costos interesante. A su vez, esto implicó, más allá del esfuerzo de los privados en un fideicomiso que fue creado en su momento para poder fondear y llevar adelante este tipo de obras, a la cual se le han transferido la tasa de vías navegables en el año 2014, y que a través de un nuevo esfuerzo económico y con el acompañamiento de todo el directorio ha hecho de que se haya tomado la resolución de ir afectando algunas tasas que hoy tiene la administración del consorcio para un nuevo fideicomiso de garantía, que después plantearán la cuestión más técnica los coordinadores, pero que eso hace de que tengamos que tener una administración absolutamente austera de parte del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, y en ese sentido se están llevando adelante todo tipo de recaudos en cuanto a la racionalización de los gastos del consorcio para que nos permita en los próximos años llevar adelante esta obra con esos recursos sin tener ningún tipo de sobresalto financiero. Así que aprovecho también a
agradecer el acompañamiento a cada uno de los directores que le han puesto el hombro y que están al tanto de estas cuestiones, más allá de los trabajadores del consorcio y de cada uno de los coordinadores. Así que espero que sea una jornada sumamente fructífera, traerles el saludo del ministro Javier Tizado y del ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, que también está al tanto de esta jornada importante. Y bueno, ahora los dejo en manos de los coordinadores para que continúe y se le dé inicio a este debate. Muchas gracias. Buen día. Para quienes no son parte directa del proceso, unas pequeñas palabras para ubicar qué es lo que estamos haciendo hoy. Este proceso licitatorio se inició hace casi 2 años, tuvo distintas etapas y una parte de ese proceso fue adjudicada y se encuentra en marcha, que es el mantenimiento que termina próximamente. Y en una etapa ya concluida se calificó a las empresas participantes, quedando aprobadas las 4 empresas que hoy son parte de este proceso y que van a encarar el último tramo, que es la oferta económica por el dragado de profundización y por el dragado de mantenimiento de los próximos 7 años. ¿En qué consiste la jornada informativa? Las empresas recibieron con anterioridad a esta reunión un proyecto de pliego que va a definir la forma de oferta, la forma de cotización y los parámetros generales, y en este acto, que es público, del cual solamente las empresas participantes pueden realizar preguntas porque son o aclaraciones o sugerencias, pero que es público a efecto de la transparencia, el consorcio recibe las inquietudes de estas empresas para aportar su experiencia y su conocimiento en la elaboración de un pliego que tiene como principio rector la más clara transparencia y el espíritu de competencia. Tal es así que el sistema de adjudicación, ustedes van a ver, es totalmente, prácticamente matemático. Antes de llegar a la parte de contestación de preguntas y después abrir el debate, voy a poner un poco una especie de resumen conceptual de la parte de condiciones particulares del pliego. Después el ingeniero hablará lo mismo con respecto a las condiciones técnicas. ¿Qué es lo que se pretende contratar en esta etapa? Que como ustedes están al tanto, los sobres se abrirán alrededor del 20 de febrero. Básicamente hay 2 renglones principales. Uno es el mantenimiento, uno es el dragado de mantenimiento y el otro es el dragado de profundización. En el dragado de profundización, los oferentes deberán realizar su oferta económica sobre un modelo que decimos que es la opción básica, que no incluye ningún tipo de realización previa de obras complementarias. ¿Por qué? Porque las obras complementarias que todos conocen, que son extracción de cascos hundidos, acortamiento de la escollera norte, remoción del espigón defensa y de dolfines en el sitio cero, está en proceso de licitación por parte del Estado Nacional. Los pliegos han sido terminados recientemente. Hace muy poquito tiempo salió la autorización ambiental de la obra y se espera la licitación. Pero nosotros, como ente licitante, no podemos obligar a los oferentes, y sería serio de nuestra parte, a realizar una obra que es potencial, que no sabemos si se va a hacer. Quiere decir que la oferta se va a restringir al dragado de profundización según el modelo adjunto que han recibido, que no incluye la realización previa de obras. No obstante, quien resulte ganador tiene la obligación de elaborar el proyecto ejecutivo, y en ese proyecto ejecutivo le va a plantear al consorcio las alternativas técnicas de dragado en caso de que se realicen estas obras. En el caso del dragado de mantenimiento, la obra de dragado de profundización, como todos saben, es una obra que inicia y termina,
en un plazo relativamente corto. Mientras que el dragado de mantenimiento dará el comienzo inmediatamente firmado el contrato. El contrato actual vigente termina en el mes de marzo del año próximo y nuestra intención es que empalme uno con el otro de manera tal que quien reciba el nuevo contrato por este tramo no tenga que hacerse cargo de un volumen importante acumulado como pasó al comienzo del contrato vigente, porque las condiciones esperables es que se entregue en buenas condiciones. El contrato dura 84 meses, el contrato de mantenimiento, y la forma de pago la vamos a ver, pero es en mensualidades. ¿Cómo es el plazo de obra? Esto fue una de las preguntas que hizo la empresa. Digamos, está previsto en el pliego que el comienzo de la obra de profundización se considera que la obra comienza con la movilización del equipo principal. La movilización del equipo principal tiene que iniciarse dentro de los primeros 12 meses de la firma del contrato. Estimamos la firma del contrato en marzo del año próximo. O sea que la movilización del equipo principal debería realizarse antes de marzo o hasta marzo del año 2019. Desde el inicio de la movilización hay un plazo máximo de obra de 12 meses. O sea que usando los plazos más extensos previstos en el pliego, la obra debería estar finalizada como máximo en marzo de 2020, la obra de profundización. ¿Cómo se remunera el contrato? El dragado de profundización se cotiza y se pagará por ajuste alzado según un avance por certificado de obra. No va a haber certificados provisionales, sino que se va a buscar un mecanismo muy corto para que el proceso de certificación sea rápido, eficiente y básicamente coincida con el esquema financiero propuesto por la parte ganadora. Sí, hay la aclaración que está abajo, es que si la ejecución de la obra se adelantara en relación a los desembolsos previstos, será a cargo del contratista obtener el adelanto de recursos. Este caso, ¿cuál sería? Digamos, en la oferta económica hay un indeterminado esquema de desembolso por parte del banco o de la entidad financiera que apoya el proyecto, y el contratista, por decisión propia o estrategia propia, decide adelantar la ejecución y no coincide con los desembolsos. Entonces, en ese caso, bueno, ese adelanto va a ser a costo del adjudicatario. En el renglón dragado de succión, como ya lo dije, se va a abonar el total del monto contratado, dividido en 84 cuotas mensuales, más sus correspondientes redeterminaciones y ajustes que correspondan por cualquier otro tipo, pero ese es el esquema actual que está vigente. Se paga por mes adelantado para tranquilidad de los futuros oferentes en este contrato, cuyo último certificado se abona esta semana. Nunca hubo atrasos en ningún mes en el pago, se pagaron todos por adelantado sin ningún tipo de inconveniente. ¿Con qué recursos contamos para encarar el proyecto? El cargo de profundización. El cargo de profundización es una sobretasa que creó el directorio del consorcio en el año 2012 y que consiste en $1 por tonelada importada o exportada por Puerto Quequén. La propiedad fiduciaria de ese cargo está cedida a un fideicomiso, que es el fideicomiso del programa de profundización de Puerto Quequén, cuyo fiduciario es el Banco de la Nación Argentina. El ingreso de este cargo se realiza directamente en la cuenta fiduciaria por parte del obligado al pago,
y nunca entra efectivamente el dinero a las cuentas ordinarias del consorcio. Los obligados depositan directamente en la sucursal Plaza de Mayo del Banco Nación en esta cuenta y es uno de los principales recursos con los que se ha afrontado las obligaciones de dragado actuales. Vigencia del cargo. El cargo estará vigente porque es su objetivo hasta el pago total de la obra de profundización. Con sus accesorios, obviamente, ¿no? y lo que ello implique. ¿Quiénes están obligados al pago de este recurso? Este es un ranking provisorio del año actual. Ahí ven quiénes son los... coincide lo que han pagado, en este caso linealmente, con las toneladas operadas, y vemos que, por ejemplo, en los 10 primeros puestos son todas empresas de reconocido volumen mundial, digamos las más importantes del mundo. El nivel de mora en esta tasa es prácticamente cero. La demora del pago por tramitación es alrededor de 15 días de que parte el buque, y jamás hemos tenido que intimar o ejecutar a uno de estos obligados al pago para que hay algún llamado telefónico después del verano, se olvidan, pero nada más que eso. Jamás, no hemos tenido problema ninguno de cobrabilidad. Tomando base el año 2017, para no entrar en especulaciones sobre crecimiento futuro o no futuro o promedios que no tienen que ver con la realidad, la recaudación de este año va a ser por este cargo de $6.250.000, porque coincide con las toneladas operadas. Estamos al día de hoy, creo que ya cerca de los 6.200.000. La tasa de vías navegables. La tasa de vías navegables fue cedida también al fideicomiso en forma absoluta, y los obligados al pago de esta tasa son los armadores de buques. Normalmente el sistema de cálculo de esta tasa es una polinómica que tiene que ver con la tonelada de registro neto, con el tamaño del buque, etc. Pero en términos generales podemos calcularle que equivale a 0,70 centavos de dólar por tonelada operada. Es variable, pero las variaciones son mínimas, porque los buques se parecen casi todos en su diseño. En los últimos años podemos casi afirmar que es 0,70 por tonelada el mínimo. Puede ser un poquito más a veces, depende del diseño de los buques. La recaudación esperada, ahora lo vamos a ver, es de 4.375.000 toneladas. ¿Cuál es la vigencia de esta sobretasa, de esta cesión? La vigencia de la cesión de esta tasa es por todo el periodo del contrato, o sea que la tasa va a seguir vigente hasta que se pague la última obligación de contrato. Igual que en el caso del cargo, la tasa de vías navegables es recaudada directamente por el fideicomiso. Los obligados al pago transfieren el dinero al fondo fiduciario. No ingresa el dinero a las cuentas comunes del consorcio. Y obviamente el fiduciario, en este caso es el Banco Nación, únicamente lo puede aplicar al fin creado para el fideicomiso, y para ello tiene una serie de exigencias en la constitución de la libranza y orden de pago que el consorcio otorga. Tiene todo un procedimiento y el banco controla que se apliquen estrictamente a los fines previstos. Bueno, como decía, podemos calcular en base 2017 $4.375.000 por año de tasa de vías navegables. El fondo fiduciario actual, el fideicomiso actual, aun cuando las obligaciones de pago terminan prácticamente este mes del contrato vigente, sigue recaudando y tiene un excedente. El excedente mínimo que calculamos al inicio del contrato va a ser de $9 millones. Ese número sale de las existencias actuales y del descuento de una posible campaña adicional de dragado que pueda surgir como necesidad entre diciembre y marzo. Probar y
Probablemente este número sea superior porque va a faltar el ingreso proveniente de la cosecha fina, de lo que como es un número variable preferimos no agregar, pero este es el piso que va a haber al comienzo del contrato, en el fondo fiduciario. Para fortalecer el proyecto, el directorio resolvió la afectación de recursos adicionales que posibiliten el cierre teórico del proyecto. Para eso hizo una sesión importante de recursos, como anticipó el presidente, van a obligar a un esfuerzo financiero importante por parte del consorcio. Y estos recursos son básicamente tres: los derechos de ocupación de los espacios portuarios, o sea, lo que nosotros decimos en la jerga arrendamientos, que son los alquileres que pagan las terminales y demás por los espacios ocupados. Los fondos depositados en este expediente que se llama 301/2001, ¿qué es eso? Eso es una disputa judicial entre un concesionario, Terminal Quequén, el Estado Nacional y el consorcio, un juicio que duró muchos años y que fue resuelto mediante un acuerdo. Ese acuerdo finalmente fue homologado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el año pasado, y los fondos se encuentran depositados en esta cuenta y solo falta un trámite administrativo de liberación. O sea, no son fondos eventuales, son fondos que existen, están depositados y están liberados a favor del consorcio. Esos fondos van a ser transferidos al fondo fiduciario en la brevedad, si bien se te concluyen las actuaciones legales necesarias. Y como tercer recurso, se creó una afectación parcial y progresiva de otra tasa, que es la tasa de servicios a las cargas. Vamos a analizar cada uno de estos recursos que hemos hablado. Con relación a los arrendamientos, ustedes están viendo quiénes son los obligados principales al pago de los derechos de ocupación. Básicamente, para quienes no conocen mucho el tema del local, Terminal Quequén, Sociedad Anónima, que está entregada, entre otros, por Glencore, Bunge, Lidera, etcétera, etcétera. ACA, que es nuestro principal exportador del puerto, que es la Asociación de Cooperativas Argentina, la empresa TERPE, que es propiedad de Lidera, de la fertilizante, Sitio Cero de Quequén, Sociedad Anónima, que está integrada por, entre otros, por COSCO, CHS, AJNAR y ALEA y otros. La empresa Terminales y Servicios, que es la Exponal, Pier 12, Sociedad Anónima, integrada también por Glencore y ACA, entre otros, y Centrales de la Costa Atlántica, cuya propiedad es de la provincia de Buenos Aires. A partir del 1 de enero de 2018, está cedida la propiedad fiduciaria de estos recursos y también se van a depositar en las cuentas fiduciarias que esta semana ha abierto ad hoc el Banco de la Nación Argentina, y estamos notificando, calculo que en esta próxima semana, la cesión de estos créditos a los obligados de pago. El volumen de esta cesión es de alrededor de $915.000 por año a precios de diciembre de este año. Este valor está dolarizado, o sea, básicamente, a pesar que alguna empresa tiene algún diferencial, el estándar es que las empresas pagan 0,30 centavos de dólar por metro ocupado por mes. Como todas nuestras tasas se pagan en pesos al día anterior al del pago, pero las tarifas están fijadas todas en dólares. El monto de este juicio que está para ser liberado y transferido sobre el acuerdo con Terminal Quequén es aproximadamente al precio de hoy, al día de hoy, de $1.200.000. Digo aproximado porque como está en una cuenta que genera intereses, es probable que haya un poco más, pero no mucho, no muy significante. Pero este saldo es de alrededor del mes de septiembre de este año. Y finalmente tenemos el esquema de afectación de la tasa de servicio a las cargas. Si bien la propiedad fiduciaria ha sido cedida parcialmente a partir del año 2018, la afectación empieza en el año 2019 con una alícuota que va creciendo hasta llegar al 30%, al 29% de la afectación de la reposición total de la tasa.
En lo esperado, siempre en base a 6.200.000 toneladas, son $434.000 para el año 2019, $650.000 para el 2020 y a partir del año 2021, $1.258.000 por año. El flujo de fondo esperado, calculado con los valores de operación del año 2017, ahí lo tienen discriminado, es un flujo, van a ver que hay 8 años en vez de 7 en este cálculo, porque va a haber un descalce entre el inicio del contrato y el año calendario, primer descalce. Y segundo, como los desembolsos de la financiación no comienzan el primero de año del primer año, sino que depende del esquema financiero previsto y de la realización de la obra, es probable que el octavo año termine financiando parte del esquema, porque las obligaciones terminarían de abonarse seguramente en ese esquema. Entonces está calculado en 8 años. Y ese flujo nos está dando a valores del 2017 $109 millones. El consorcio en este proceso no realiza estimaciones ni ofrece ningún piso de garantía, sino que es meramente informativo este número. Es responsabilidad de cada uno de los oferentes hacer sus propios estudios y sus propios cálculos del flujo de fondo esperado en base a la determinación de estos recursos que sí están cedidos, son concretos, pero casi todos, menos los arrendamientos y la cesión del crédito, son variables en función de la operación del puerto. No sé si queda claro, o sea, hay un área que tiene que estudiar cada oferente en relación a esta variación de las cargas. Vamos a hablar un poco de la oferta. ¿Qué características tiene? Lo primero que ven es que la frase remarcada es: el convocante solo adjudicará el contrato a partir de obtener el cierre financiero del conjunto del proyecto. O sea, que en base a los recursos disponibles, el oferente va a tener que aportar una financiación que sea coherente con la posibilidad de repago que tiene este esquema y que deberá alcanzar para realizar la obra de profundización y la obligación de mantenimiento. Ese análisis corre por cuenta de cada uno de los oferentes. No se aceptarán ofertas que no estén explicitadas las fuentes de financiamiento. Y será rechazada por considerarse oferta condicionada aquella que ponga condiciones para la obtención del financiamiento que resulten o de cumplimiento imposible o que impliquen un perjuicio irreversible para el licitante. ¿Qué queremos decir con esto? Que aun cuando el precio, después vamos a ver cómo funciona el precio, sea el más bajo porque la tasa ofertada es excelente, si el análisis del factor financiero no se demuestra que ese flujo puede pagar ese esquema, o si para obtener esa tasa y ese crédito el consorcio tiene que otorgar garantías que, por ejemplo, el consorcio no ofrece garantía soberana y no está en condiciones de hacerlo hoy, por lo menos. Entonces, si las garantías exigidas, por ejemplo, fuera la garantía soberana, no podríamos adjudicar esa oferta porque no está en la posibilidad del consorcio. Si las garantías fueran de manera tal que imposibiliten el normal funcionamiento del consorcio, lo mismo. Ya lo vamos a ver en detalle cuando analicemos el factor financiero que va a estar en evaluación. Cada oferta deberá ir acompañada de una carta de financiamiento. La carta de financiamiento puede ser una o varias por oferente, mientras que produzcan el cierre del financiero del proyecto. O sea que el oferente puede venir con más de un banco
o un banco y otro tipo de institución. Acá pues, vemos lo mismo que hemos dicho, que no garantizamos los flujos, sino que lo ponemos a consideración de los oferentes. Y las cartas de financiamiento deberían ser suscritas por alguna de este tipo de entidades financieras, que es lo que nosotros denominamos acreedores permitidos, que son básicamente estas cuatro, o sea, cualquier institución multilateral de crédito, de la cual Argentina sea miembro, o una agencia gubernamental de país con la cual Argentina tenga relaciones diplomáticas, cualquier institución financiera aprobada por la Argentina y designada como banco extranjero de primera categoría por el Ministerio de Economía, cualquier otra institución financiera internacional aprobada por el comitente que tenga una calificación de riesgo categoría Investment Grade, o cualquier institución financiera nacional aprobada por el comitente y clasificada como institución con una calificación de riesgo no menor a A por una empresa calificadora de riesgo nacional debidamente autorizada. Este A corresponde a Fitch, pueden corresponderse a otras categorías de las demás calificadoras, pero básicamente un A de Fitch. Implica la carta de financiamiento para el prestamista. Implica que va a quedar de forma incondicionada vinculada al oferente, al ganador, y deberá proceder a su cumplimiento sin pretender condiciones o modificaciones que desnaturalicen la propuesta aceptada. O sea, en el proceso de estructuración, que seguramente se dará después de aceptada la oferta, va a haber un proceso de estructuración, se van a seguramente completar o modificar determinadas condiciones, pero nunca que alteren la naturaleza de la oferta aceptada, sino más bien cuestiones instrumentales. Para esto, usted viene en el pliego, tiene un sistema, un seguro, que van a tener que adosar los oferentes y que obviamente si se cayera el financiamiento va a ser ejecutado. Queda claro que la aceptación de la propuesta de financiamiento es opcional para el consorcio y su rechazo no implica costos para el ente licitante. El sistema de contratación, más o menos lo adelantamos, por ajuste alzado el dragado de profundización, la oferta es en dólares, y incluye el precio, este rubro incluye el precio de la realización del proyecto ejecutivo, que es obligación para el contratista. Como adelantamos, esto se paga por avance de la certificación, con acuerdo al cronograma desenvuelto previsto en la carta de financiamiento, o sea que el oferente tiene que saber que va a haber un calce ahí, que deberá tener previsto, porque si se adelanta, por más que esté certificado, no va a haber pagos que estén fuera del cronograma de desembolso de la carta de financiación. El rubro de dragado de mantenimiento es distinto, porque se paga también por ajuste alzado y se pagan 84 cuotas mensuales. La contratación del dragado de mantenimiento incluye el derecho del comitente de solicitar la realización de hasta 5 campañas adicionales de hasta 300.000 metros cúbicos cada una de estas campañas. Estas campañas adicionales no tienen que ser cotizadas en la oferta. Tienen que ser cotizadas en la oferta, pero la oferta se va a adjudicar sobre los 4.200.000 metros o 6 campañas, que es la oferta básica. La realización de estas campañas es opcional, porque tienen el sentido de cubrir el riesgo de que en el plazo de los 7 años, por determinadas condiciones meteorológicas o del río, etc., se exija un dragado adicional, con lo cual el consorcio se garantiza la realización de hasta 5.700.000 metros cúbicos de dragado, pero está obligado a adjudicar por 4.200.000 metros. Queda claro que si bien hay que explicitar el precio de las campañas adicionales, no va a ser tomado en cuenta para evaluar la oferta. El precio que se va a tomar para evaluar la oferta es el precio por los 4.200.000 metros o hasta 6 campañas.
estamos previendo que si es probable y no hay objeciones legales, la obra de profundización, si así lo requiere la carta de financiamiento, pueda pagarse directamente en dólares. Eso que no hay nada que lo impida, no nos disgustaría, porque nos evitamos pérdidas con los traspasos de los cambios, la diferencia del tipo de cambio que normalmente entre que se certifica y se paga hay una diferencia, etcétera, etcétera. ¿Cómo se evalúa la propuesta económica y de financiamiento? Se van a tomar en cuenta dos aspectos, los cuantitativos y los cualitativos. Los aspectos cualitativos van a ver que la parte económica se va a evaluar matemáticamente, y en la parte cualitativa tiene que ver con la naturaleza de la estructuración propuesta en las cartas de financiamiento. Básicamente, tipo de garantías solicitadas, plazo de gracia, o no, cronograma de desembolso, etc. Para la evaluación de ese factor, estamos trabajando en la realización de una matriz de evaluación que seguramente la tendremos terminada para la redacción definitiva del pliego, pero básicamente tiene que ver con estos aspectos que les estoy diciendo. La evaluación de este esquema financiero va a otorgar un puntaje con el cual se va a aplicar a la oferta económica y va a dar el valor final. Como les decía, se va a tomar en primer caso la consistencia global de la propuesta. En el análisis financiero puede quedar descartada una propuesta cuando por su propia evaluación se determine que no es consistente, o sea que no es practicable en la realidad por imposición de determinadas condiciones, etcétera, etcétera. Obviamente que todos estos dictámenes van a ser fundados, obviamente, ¿no? Se va a tomar en cuenta la calidad de la institución prestamista y el instrumento o los instrumentos propuestos para la estructuración, así como las garantías requeridas. Voy a poner un ejemplo para no abundar en una cosa muy técnica, pero por ejemplo, si el oferente en su carta de crédito propone la creación de un nuevo fideicomiso por encima del actual, a la cual el fideicomiso actual le derive fondos, y donde ingresen los fondos adicionales, que probablemente algunos bancos tengan esa aspiración de tener el fideicomiso en su propio banco, para el consorcio es importante, por ejemplo, si el fideicomiso funciona como un fideicomiso financiero o uno de garantía. Y si es un fideicomiso de garantía, si es con desapoderamiento o no, porque este es el ejemplo parece más fácil de ver. En un fideicomiso de garantía sin desapoderamiento, el consorcio no pierde liquidez porque los recursos se usan únicamente en caso de faltante de los recursos adicionales, de los recursos normales. Y mientras tanto, cumplido el piso de liquidez mínima exigida en el contrato, que normalmente ronda el 10%, el 8% del monto del saldo del contrato, le da más liquidez. Si la propuesta de financiamiento se pide que sea con desapoderamiento, o sea que todos los recursos ingresan directamente al fideicomiso y solo en caso de excedente el fideicomiso devuelve liquidez al consorcio, bueno, esos factores van a ser evaluados porque tienen que ver con la conveniencia del consorcio, y como les decía, estamos trabajando en una matriz que pondere estas cuestiones. Otra es por ejemplo, la forma de instrumentación, no sé si que no sea imposible por determinados requisitos que demonen la realización del proyecto. Nosotros tenemos que tener en cuenta que para el consorcio esta adjudicación es muy importante en el tiempo, porque el contrato de mantenimiento debería empezar en marzo a ejecutarse, porque de esta manera empalmamos con el actual. Esto no quiere decir que una vez aceptada la oferta no haya un plazo para la estructuración, que creemos que 6 meses o 7 meses debería ser razonable para poder estructurar la oferta de financiamiento. Vamos a ver cómo esto
fluye. Bueno, esto es lo mismo que decíamos recién. Sobre este análisis se va a otorgar un factor financiero de mérito que está en el pliego. En el caso que haya más de una carta de financiamiento para un mismo oferente, se van a tomar la totalidad de las cartas de financiamiento y se van a ponderar por el porcentaje que implica el financiamiento en la oferta global. ¿Por qué esto? Porque puede haber dos bancos financiando con distintos tipos de calificación. La propuesta económica, o sea, el precio, se va a analizar trayendo el flujo de fondos al valor actual. Cada oferente en la planilla va a desarrollar su flujo de fondos en los 7 años y van a hacer todas las ofertas descontadas al 7% anual. Al valor actual obtenido se lo va a multiplicar por el coeficiente financiero que hablábamos antes. Y de ahí va a resultar la mejor oferta económica financiera comparativa. El valor financiero que ustedes vieron en el pliego tampoco otorga de tanta ventaja, sino que estamos hablando de 3 décimas entre el mejor calificado y el último. O sea, el mejor calificado financieramente va a multiplicar su oferta económica por 0,96. O sea que esa es la ventaja máxima que va a otorgar. El otorgamiento de la ventaja en el factor financiero no es obligatorio para el consorcio y el consorcio en el análisis puede empatarlos, digamos. Puede otorgar a más de una empresa del mismo factor. Esto finalmente, después pasamos a la parte técnica, cómo se van a determinar los precios. Nosotros tenemos un esquema actual de redeterminación que ha funcionado para el consorcio muy satisfactoriamente, el contrato actual. La empresa no sé si está tan contenta, pero a nosotros nos ha rendido un buen resultado y que básicamente es la ponderación de estos 3 factores, que es la depreciación del dólar americano por la tasa de inflación de Estados Unidos, la variación del precio interno de los combustibles por la gran incidencia que tiene en las tareas de dragado y la variación de costo en la remuneración del personal afectado a las obras. En este caso, aclaro que en el esquema actual nosotros tenemos únicamente remuneraciones en pesos de personal argentino. No está previsto, por lo menos por ahora, por ser muy complejo después y evitar problemas, la incidencia de la mano de obra extranjera en el caso de que seguramente en la parte de profundización todas van a tener personal extranjero, pero bueno, no está previsto incluir la fórmula de redeterminación. ¿Cómo seguimos? Ahora le voy a pasar al ingeniero Pedro Ganga, que va a hablar de la parte técnica. Después vamos a contestar algunas de las preguntas que fueron realizadas vía mail y después las empresas van a poder realizarlas directamente. Les paso con el ingeniero Ganga. Voy a tratar de dar un pantallazo rápido de la parte técnica de la obra. Lo traté de hacer bastante conciso para no entrar en muchos números que los aburran. Y en alguna medida ya parte de lo que les voy a comentar y que van a ver, ya lo ha dicho Fernando en su parte. Bueno, comenzamos que el periodo de obras son 7 años de obra y básicamente está compuesta de dos partes del dragado. Una parte que es el dragado de profundización y la otra parte que es el dragado de mantenimiento.
Vamos al dragado de profundización. El dragado de profundización se debe la movilización de los equipos, ya lo estoy informando, tiene que comenzar dentro de los 12 meses de iniciado el plazo de obra. Y el plazo para la ejecución de la profundización, plazo máximo, es otros 12 meses. Para la oferta se tiene que hacer una oferta básica, cotizar una oferta básica de profundización, y esta oferta básica no contempla ninguna de las obras complementarias cuyo proceso licitatorio está a cargo de la Nación, que son el acortamiento de la cordillera norte, la extracción de los buques de agua en el aeropuerto, la extracción de los cascos hundidos, la demolición y extracción del espigón defensa. Entonces, olvidándonos de todas esas obras, es la obra básica de profundización. Tampoco contempla, o sea, si cuando veamos el plano de la profundización, vamos a ver que es una silueta que esquiva todos estos obstáculos. Y adicionalmente tendrá que presentar tres variantes, la variante A, la variante B y la variante C, que son las que contemplan las obras complementarias. O sea, en caso de realizarse las obras complementarias, de estar realizadas las obras complementarias, se podrán realizar estas otras variantes, que van a estar cotizadas junto con la oferta. La variante A es para el caso de que logramos tener acortada la cordillera norte y extraídos los cascos hundidos. En el caso de la variante B, incluye la profundización de todo el antepuerto hasta la futura línea de amarre de los buques en el sitio cero. Esa obra, fundamentalmente la condición para que se concrete esa obra, independientemente del espigón defensa, necesita sí o sí que se traigan los buques de agua. Y como variante C hemos incluido la profundización del sitio 12. El sitio 12 ha sido concesionado, el concesionario es Pier 12, y está por comenzar las obras en el mes de enero del 2018. En principio va a comenzar con las obras de tierra en un periodo muy corto con las obras de agua. Se está definiendo el proyecto, pero una de las cosas que hemos trabajado y que han aceptado y están trabajando para eso es para construir los muelles, adecuar los muelles a la profundidad de 50 pies. O sea, hoy, como están los muelles, no podríamos largar a 50 pies a los dos muelles. Bueno, en la etapa de la profundización, las profundidades que vamos a obtener son 15 metros 60 en el canal exterior, en la parte desprotegida del canal exterior. Después tenemos una parte de transición que ya arranca más o menos a la altura del morro de la Cordillera Sur, que va de 15 metros 60 a 15 metros, y a partir de ahí es todo 15 metros. La profundidad de la parte que queda del canal interior, antepuerto e interior portuario. Los volúmenes estimados, bueno, ahí ven los volúmenes estimados. Esos volúmenes andan en el orden de los 2.700.000, 2.800.000 metros cúbicos que son necesarios extraer durante la profundización. Dentro de ese material está incluida la parte dura, que hace falta extraer la columna draga-cortadora, y la parte blanda que te pone encima de esa, que con draga de succión. Todos estos datos los tienen todas las empresas, lo conocen, ha formado parte de toda la documentación del proceso licitatorio, ¿no?
El dragado de mantenimiento se divide, o sea, terminado el dragado de profundización, pasamos a la parte del dragado de mantenimiento. El dragado de mantenimiento se divide en dos partes. Un dragado de mantenimiento es previo a la profundización y un dragado de mantenimiento posterior a la profundización. Para el dragado de mantenimiento se contempla una cantidad de campañas de 12 campañas con draga de succión y 12 campañas con draga de inyección. La diferencia de todo lo que hemos, de la historia que venimos arrastrando, es que estas campañas tienen que ser conjuntas. O sea, la campaña de draga de inyección y draga de succión tiene que ser conjunta. Y bueno, estimamos un volumen total de 4.200.000 metros cúbicos. Son 700.000 metros cúbicos por año. Ya lo explicó un poco Fernando. Las campañas previstas son 12 en total. Y en alguna medida está previsto, que después lo vamos a ver en otra diapositiva, la posibilidad o el derecho del comitente de contratar 5 campañas más adicionales de succión y de inyección. Que esas campañas adicionales entran en vigencia o se pueden solicitar una vez cumplidas las 12 campañas originales o alcanzados los 4.200.000 metros cúbicos. Bueno, el dragado de mantenimiento, las profundidades. Previo a la profundización mantenemos prácticamente las profundidades que estamos teniendo hoy. Canal exterior son 14 metros, canal interior y antepuerto son 13 metros y el interior portuario también 13 metros. La diferencia que tenemos con el dragado que estamos desarrollando con estos últimos contratos es que hemos variado las tolerancias por debajo de los perfiles de diseño hasta los cuales se certifica el volumen. Hoy, en el contrato actual, nosotros tenemos una tolerancia de un pie 30 centímetros por debajo del perfil. Es decir, si el perfil es 14 metros, hasta 14,30 le pagamos al contratista. Lo que hicimos fue variar y en los sectores más críticos, que es la primera parte del canal exterior, llegamos a 1 metro. O sea, nosotros pusimos una tolerancia de 1 metro. ¿Por qué? Porque es donde nos conviene dragar, porque si no, lo que hacemos es, de esa manera, estiramos los periodos entre campañas, sin necesidad de discutir y hacer algo que no le estamos pagando, se lo estamos certificando. Y después, bueno, posterior a la profundización, en el canal exterior vamos a tener 15-10. Básicamente, las profundidades de mantenimiento posterior a la profundización en todos los sectores está por 50 centímetros por encima de las profundidades obtenidas mediante el corte. Canal exterior llegábamos a 15-60, tenemos que mantenerlo a 15-10. El otro tramo de 15-10 a 14,50 y todo el interior portuario a 14,50. Lo hacemos porque si nos acercamos mucho a los fondos duros, obviamente es más difícil llegar a esas profundidades, los rendimientos de las dragas bajan y por supuesto, como no nos van a regalar nada, vamos a tener que más vida.
esta diapositiva lo que les había comentado, que de ser necesario se podrá realizar hasta 5 campañas adicionales de destrucción y hasta 5 campañas adicionales de inyección. Con estas campañas estaríamos llegando a un total de 5.700.000 metros cúbicos en los 7 años. Un detalle, cuando hablamos de volúmenes certificables, los volúmenes obtenidos mediante draga de succión durante la campaña de profundización no se computan dentro de estos volúmenes de mantenimiento. Bueno, acá vemos la silueta del dragado de profundización básica, no sé si se alcanza a ver, pero bueno, en principio se puede ver el canal exterior va a tener un ancho de 155, o sea, lo estamos ensanchando 15 metros del ancho actual. Esa es la parte desprotegida. Después, cuando entramos en la zona violeta, entramos en una especie de embudo y llegamos a la altura del morro de la escollera norte a 120 metros, que es el ancho que tenemos hoy. Obviamente ahí no podemos ensanchar más por una cuestión de estabilidad, tanto de la escollera norte como la escollera sur. Acá tenemos 120 y acá tenemos 155. Después, en lo que es el antepuerto, bueno, verán que es una forma medio circular, porque obviamente en este sector donde está iluminado están los duques de alba, y por supuesto no nos podemos arruinar ni avanzar más. Como dentro de esta silueta se ha incorporado un ensanche, eso fue sugerencia del estudio de simulación que se hizo en España. Un ensanche en el último tramo del canal interior y del lado de Necochea y frente al sitio 1. Eso fue una sugerencia que nos hicieron para facilitar las maniobras de giro de buques en el giro 1 y también para hacer menos complicada la salida de los buques cuando hay un buque amarrado y operando en el sitio 1, que nos suele traer algunos inconvenientes. Entonces el ensanchamiento en esos sectores es de 10 metros. Y después, bueno, cambia a lo actual, que se draga 50 metros aguas arriba del extremo del sitio 6. Bueno, después la otra diapositiva es el dragado de mantenimiento previo a la profundización. La silueta es exactamente la misma que el dragado que tenemos actual. Esa es la silueta que tenemos actual, sin el sobredragado que se hace aguas arriba del sitio 6, ni el ensanchamiento sobre la margen de Necochea a la altura del espigón defensa y del sitio 1. Y la otra es exactamente la misma silueta del dragado de profundización. Bueno, traté de ser lo más sintético posible, pero sí, es muy claro. Ahora, vamos a leer algunas de las preguntas que han realizado previamente algunas de las empresas interesadas y después pasamos a las preguntas abiertas. Estas que corresponden a Boscaris. La primera pregunta está relacionada reza lo siguiente: se entiende que el oferente tiene libertad para proponer el momento de ejecución del ítem dragado de profundización con la única condición de que su ejecución concluya a más tardar 24 meses luego de firmada el acta de inicio. Se interpreta que no se debe asignar ningún mérito diferencial entre ofertas en función del plazo previsto para la ejecución del dragado de profundización.
y se solicita se confirme si esa es la interpretación correcta y si esa es la interpretación correcta. O sea, no va a ser variable directa el inicio de obra, pero sí de alguna manera lo va a estar en el esquema de financiación. O sea que de alguna manera sí se va a tomar en cuenta porque el esquema de estructuración y los desembolsos sí se toman en cuenta y normalmente van a coincidir con el periodo de obra. Y eso va a traer una ventaja seguramente financiera. Otra pregunta, se solicita al consorcio brinde proyección estimativa de los ingresos que podrían obtenerse en los próximos 10 años como resultado de la aplicación del cargo de profundización. Bueno, eso lo vimos recién y este análisis que le dimos con el cálculo de las tasas está ya en el Dropbox, pero lo vamos a hacer específicamente. Siempre no vamos a hacer estimaciones oficiales, sino a mostrar el mecanismo de facturación y cada oferente deberá jugar con sus proyecciones para ver qué es lo esperado. Lo que sí son ingresos que en relación a la base de cálculo son muy fáciles de calcular. Algunos son fijos, los arrendamientos, los demás son todos variables en función de toneladas. Nosotros tenemos un cálculo que les vamos a facilitar así cómo calculamos qué valores, por ejemplo que yo les contaba ese 0,70 de la tasa bien navegable, que es una tasa totalmente variable. Sin embargo, en el volumen se mantiene alrededor de ese valor que hablamos de 0,70, 0,72. No son cálculos difíciles de hacer. Bueno, estos montos recaudados en los últimos 5 años como resultado de la tasa de vías navegables. Bueno, esto está todo ya en el Dropbox. Hay una parte donde están tanto los balances de los últimos 10 años como los estados de resultados, tanto del consorcio como del fideicomiso. Después vamos a decir quiénes son, vamos a asignar personas, por ejemplo, a esta tarea, por ejemplo, a brindarle información económica, seguramente va a ser el contador perino, y así cada uno vamos a asignar una persona exclusiva para que ustedes puedan consultar directamente con ellos sin demasiada burocracia. Bueno, esto informemos sobre las sumas que se esperan como resultado de este acuerdo ratificado. Ya les dije, es $1.200.000 a valores de septiembre de este año. Al momento de la liberación seguramente serán un poco más, pero no, nunca menos. Se pregunta si, porque el proyecto de pliego dice que deberán presentar el sobre número 2, y en el pliego de condiciones generales hablaba de sobre B y C, en realidad es el sobre C, porque es la oferta económica. O sea, el sobre número 2 equivale al sobre C del pliego general. Bueno, volúmenes totales a dragar, lo acaba de contestar Pedro, están explicitados en el pliego y están sobre todo en el anteproyecto que da base a toda esta licitación, que es el que hizo Carrocoven, si no me equivoco, en el año 2009, donde están estimados los volúmenes por material. Una pregunta relacionada con el EIA. Se menciona que el contratista deberá ejecutar la totalidad de las obras de acuerdo con los términos de EIA que oportunamente apruebe la Subsecretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, en los considerados de la resolución 423 se menciona que el organismo provincial, el OPDS, declaró el proyecto como ambientalmente apto mediante disposición 1538 del 17. Se solicita aclaración. El EIA que fue aprobado y declarado ambientalmente apto es el dragado de profundización más obras complementarias. Ese está aprobado y no hay ningún inconveniente. Tiene una salvedad que no incluye en la aprobación sobre el dragado de mantenimiento posterior a la profundización. Nosotros tenemos una aprobación ambiental para el dragado de mantenimiento actual y vamos a seguir usando la misma aprobación hasta el momento de la profundización. Como van a cambiar las condiciones del canal, etcétera, el OPDS nos pide aportar más datos, etcétera, que van a ser con el tiempo, pero esa aprobación no va a necesitarse nunca antes del fin de la profundización. Lo demás está ya aprobado y no hay que hacer demasiado trabajo. Acá
se solicita una extensión del plazo de consulta. En realidad, las consultas que eran para este data room tenían un plazo, pero el periodo de consulta del pliego creo que vence, si no me equivoco, 5 días antes de presentación de ofertas. O sea que hasta el 15 de febrero aproximadamente los oferentes pueden realizar preguntas y van a ser contestadas por los circulares. Estas después hay unas preguntas que son de valor, pero que son más del área técnica, por lo que le voy a pasar las mismas a Gana. Sí, acá se refiere una pregunta a las áreas preventivas. Dice, en el dragado de succión en áreas preventivas, las profundidades náuticas mínimas a mantener son las que resulta del reglamento batimétrico del predragado correspondiente a la primera campaña contractual. No será obligatorio el dragado de las zonas preventivas durante el desarrollo de la obra, más allá de lo que la contratista considere necesario a los efectos del buen mantenimiento de las profundidades en el canal. Será durante la campaña final, donde la contratista estará obligada a restituir en ambas preventivas las profundidades náuticas existentes al inicio de la obra. Consulta. ¿Resultará necesario dragar estas zonas al final de la campaña de mantenimiento previo a la profundización? No. El dragado de las áreas preventivas tendrá que llegar a las profundidades, igualar las profundidades del inicio del contrato al final del contrato, no en la etapa intermedia. Otra consulta dice, equipos a utilizar. Para la ejecución de los relevamientos de control en la zona del canal exterior afectada frecuentemente por oleaje, deberá suministrar una lancha con las características necesarias para dicho trabajo y además deberá poseer en la obra otra lancha de poco calado apta para la realización de los relevamientos en la zona portuaria, la que deberá garantizar que todos los perfiles relevados llegarán hasta el pie del muelle, como asimismo en las zonas de baja profundidad los barriles afectados por los dragados de profundización. ¿Es obligatorio contar con las dos lanchas o podría ser una sola? Bueno, si la lancha que provee es apta, o sea, se la adapta para poder hacer el trabajo en la zona de los pies del muelle, se acepta una sola lancha. Lo que pasa que o sea, lo especificamos así porque si se instalan los equipos de relevamiento sobre una lancha común, una lancha de practicaje, sin hacer las adecuaciones necesarias, obviamente los pies de muelle no se hacen bien los relevamientos. Ese es otro tema que hemos sido bastante puntillosos en este borrador, el primer borrador, que es precisamos tener y exigimos un relevamiento detallado de los pies de muelle. Hay agencias presentes y saben que ese tema está un poco flaco y es difícil. Entonces, por eso es que lo estamos anticipando. Otra pregunta, provisiones especiales. Hay uno de los ítems que son provisiones especiales que dice así, el contratista deberá mantener en funcionamiento el olígrafo, mariógrafo y anemómetro existentes a la fecha de la licitación, como así también el sistema de transmisión, almacenaje y publicación de datos, debiéndose hacerse cargo de todos los costos y tareas que ello demande. Ante la falla o rotura de alguno de los instrumentos o componentes del sistema, el contratista estará obligado a su reparación o recambio por unidades que brinden la misma información que los dañados. Consulta. En caso de la necesidad de reemplazo de alguno de los instrumentos, ¿resultará necesario mantener marca y modelo de los mismos? No. Necesitamos que brinden la misma información. Hoy tenemos el ejemplo del instrumental que tenemos, el olígrafo que tenemos supuesto, si lo necesitáramos reemplazar, no lo podemos reemplazar porque no se fabrica más. Entonces, lo que exigimos es que brinden la misma calidad y cantidad de datos. Después, la última pregunta, relevamiento batimétrico. En particular, para los pies de muelle, el contratista deberá presentar una batimetría en escala 1 en 1000, en tamaño A4 o A3 de cada uno de ellos, con líneas de sondeo cada 10 metros en los que se deberán claramente indicar los sondeos correspondientes a la línea de apoyo de los buques sobre las defensas existentes, debiendo, si fuera necesario, hacer mediciones con escandallo. ¿Qué longitud deberán tener estas líneas adicionales que agregan, la consulta que hacen, ¿no? ¿Qué longitud deberán tener estas líneas adicionales que se agregan a las del interior del puerto?
En el interior del puerto tenemos las batimetrías, las hacemos cada 20 metros y acá lo que estamos pidiendo es que pegado a los muelles, en los pies de muelles, tengamos cada 10. Esas líneas adicionales, la exigencia es que tengan 40 metros, que es más o menos la manga del buque. 40 metros a partir de la línea de apoyo del buque. Bueno. Acá las preguntas que habían sido anticipadas. Bueno, y a partir de ahora pueden hacer presa al realizar las preguntas que consideren. ¿Quién se anima a ser el primero? Una consulta, ¿no prevén, en el caso que haya algún cambio impositivo o un impuesto nuevo creado, no prevén nada de quién se hace cargo de ese impuesto? Ya te lo contesto, el contratista. El contratista. En algunos contratos no es así. No, pues en realidad no podemos nosotros como organismo del Estado prever el riesgo de la nueva imposición. Sabemos que el contrato tiene una cláusula de equilibrio económico. Si alguna imposición dentro del impuesto alterara el equilibrio económico, va a existir un mecanismo de renegociación, obviamente. Dentro de los márgenes, que creo que son 3%, creo que de variación, cualquier causa que implique una variación superior al 3% habilita el periodo de renegociación. Entiendo de la exposición del ingeniero Ganga que es posible que las obras de profundización se inicien con alguna variante antes de que se terminen las obras civiles preliminares. ¿Es correcto? O sea, hay variantes de profundización que pueden ejecutarse sin remover para la parte de la escalera norte, los delfines. Fundamentalmente lo que es la obra al pie del sitio 12. ¿Y los delfines se consideran? Yo lo veo difícil, no sé. Lo que se va a cotizar es únicamente la oferta básica, o sea, en el caso que no hay ninguna obra hecha. Esa es la oferta. Las otras, las variantes A, B y C, que son estas con obra o sin obra, no van a ser efecto de la evaluación. O sea que el precio que tiene que pasar el oferente es sin las obras. O sea, tragando hoy, por ejemplo, ¿cómo está? Tragando con la escosilla ¿Cómo está? Sin tocar nada. Y es posible que el comitente ordene profundizar como está. Sí, eso es lo que estamos licitando. ¿Por qué? Porque no podemos licitar una obligación que no sabemos si la va a poder cumplir el contratista, porque como las obras nacionales, las obras complementarias están en licitación y no dependen de nosotros, es probable que el tiempo nos impida tragar y nosotros estamos urgidos de realizar esto. Por eso, previendo que en algún momento posterior se puedan hacer las obras, si bien no va a influir en el precio, pero los oferentes van a cotizar las variantes y el consorcio va a poder otorgarle esa ampliación de contratos si fuera necesario. Eso significa una segunda movilización. ¿Cómo? Claro. Segunda movilización, no había escuchado. Por eso en el proyecto ejecutivo hay que plantear las variantes, porque si pueden ser con cortador o sin cortador, de qué manera, va a ser materia del proyecto ejecutivo. La segunda pregunta es para vos. Hay un flujo de ingresos, una tabla muy interesante que termina el último al fondo, a la derecha, hay una cifra de alrededor de 100 millones de dólares, más o menos. Sí. ¿Eso se aplica o eso va contra la profundización y contra el mantenimiento? Sí. Contra la dos. Sí. Lo que pasa es que el mantenimiento, cuando eso, la oferta de mantenimiento, como es un pago mensual, digamos, es fijo, es fácil calcular el excedente para el financiamiento propiamente dicho. No, pero conceptualmente. Sí, con los 100 millones todo. Es para las dos cosas. Para las dos cosas. Ok, gracias. Voy a hacer una pregunta más. Nosotros consideramos que los 4.2 millones que estimaron son un poco bajos.
El valor de 4.2 millones de sedimentación para los 7 años me parece un poco bajo. En realidad, a nosotros no, pero quiero hacer una aclaración, digamos. Los 4 millones de 200.000 no quiere decir ni que haya que dragar 4 millones de 200.000, ni que haya que dragar más ni menos, sino que es lo que se va a cotizar. Se va a cotizar un precio por hasta 4 millones de 200.000. Si se excede por el exceso de sedimentación, están previstas 1,5 millones más de metros cotizados por medio de las campañas adicionales. O sea que lo que se está, la única diferencia es que el consorcio no está obligado a abonarlo si no se realiza. En cambio, los 4.200.000, se hagan o no se hagan, el consorcio sí los va a pagar porque está prorrateado en los 84 cuotas mensuales. En realidad, el piso garantizado para el consorcio es de 5.700.000 metros cúbicos de dragado, sin contar que en la campaña de profundización implica también de alguna manera un adicional de mantenimiento, porque en el momento que se profundiza se saca también lo blando. En realidad estamos en un volumen estimado de 6 millones de metros. Sí, yendo al tema este de la posibilidad o no de hacer las obras complementarias antes de que se haga la profundización. Si se hicieran durante el plazo contractual y hubiera interferencia entre estas obras con el contrato de dragado, ¿cómo se resolvería ese tema? Bueno, digamos, son más materias del contrato que del pliego, pero seguramente vamos a trabajar sobre un mecanismo de previsión. En el pliego anterior estaba, también lo incorporemos esto también, qué pasaba en ese caso. No tenemos previsto que interfiera en principio, pero vamos a trabajar en el tema de que, ¿por qué? Vamos a ser claros. Porque estamos previendo un plazo máximo, en el peor de los casos la obra debería estar finalizada en 24 meses a partir de marzo del año que viene. El Estado Nacional no convocó a licitación todavía. Las partidas existen en el presupuesto, pero en el presupuesto 2018 presentado al Congreso están sin fondo las partidas. O sea que hay que ir a una ingeniería de que primero hay que asignarle fondo a esas partidas, ustedes saben cómo es eso, que le va a sacar a un lado y sacarse a otro. Y después hacer todo el proceso. Y la naturaleza de las obras, por ejemplo, el acordamiento de Escollera en su plazo de obra nunca va a poder interferir, porque estamos hablando de obras de mucho más plazo. Estamos previendo que la profundización, un plazo de obra razonable, sería de 6-7 meses, ¿no? Ustedes saben más de esto que nosotros, pero vemos de todas maneras vamos a trabajar en un mecanismo de garantía, o sea, nadie va a exigir algo que no se puede hacer. El mismo criterio se aplicaría para el dragado de mantenimiento. Si durante el plazo de mantenimiento de estos 7 años en algún momento se hicieran las obras, si hubiera interferencia no solo con la profundización, sino con el mantenimiento, se aplicaría un criterio similar. Sí, pero... Es decir, vamos a poner un ejemplo. Si hay una grúa flotante trayendo un casco hundido en el antepuerto y no puede entrar la draga de succión, obviamente no nos van a exigir que draguemos algo que no se puede hacer. Eso es claro. Bueno. Sobre este mismo tema, ¿ustedes consideran que el diseño de profundización es ejecutable con las condiciones geométricas actuales, por ejemplo, de la Escollera Norte? Sí. De hecho, en las proximidades de la Escollera Norte es bastante poco lo que se va a profundizar. Hoy estamos alcanzando en la Escollera Norte profundidades hasta de 15 metros. ¿Y cuánto anchos? Mantenemos el mismo ancho que actual, en la zona crítica. El morro de la Escollera Norte, el mismo ancho. ¿La transición? La transición, el sobreancho se hace solamente sobre el beril norte, o sea, del lado opuesto a la Escollera. Ningún problema de estabilidad. Okay. Bueno, perdón, que tengo alguna más. Bueno, una más bien legal. El pliego habla de un procedimiento
de certificación consular para documentos emitidos en el extranjero. Calculamos que si hay apostilla, se emite en un país que tiene ese inventario de mercado, se puede reemplazar por la apostilla. Tenía una con respecto a la aprobación del estudio de impacto ambiental del dragado de mantenimiento posterior. Está en trámite, por lo que entiendo. Sí, pero el trámite va a haber que iniciarlo una vez, por lo menos teniendo el proyecto ejecutivo del dragado, porque el ODS está tratando de unificar la normativa ambiental sobre puertos. Entonces está recabando muchos datos para tener un modelo uniforme. Pero cuando vayamos en el cambio de volúmenes y del vertedero, etcétera, precisamos que esté terminado el proyecto ejecutivo, que es la primera obligación del adjudicatario. Hay bastante margen para la aprobación de la segunda etapa del mantenimiento, que es posterior a la profundización. Bien, y la última, la provisión de datos estadísticos, meteorológicos y mareográficos desde 2006. No la encontré en el paquete, están, tal vez no busqué bien. La verdad que no. Se puede suministrar a pedido. Y estadísticas de, digamos, entrada, salida de buques, ocupación de muelles, también hay, se pueden pedir. Bueno, gracias. No sé si no necesitan una preguntita más. En un artículo dice que el tomador del financiamiento va a ser la República Argentina. Porque después dice que no hay garantía. No hay garantía soberana y lo dice explícitamente. Eso era contradictorio. Vamos a trabajar de acá a marzo para ver si podemos conseguir una garantía soberana, ya ordinario, pues sabemos que bajaríamos la tasa de interés, todo, pero es difícil. La ventaja de ser autónomo tiene sus desventajas también. Antes de dar por finalizado, lo firmamos un acta, vamos a solicitar que en el menor tiempo posible nos hagan llegar las sugerencias que hayan surgido de este debate, de manera tal que podamos analizarla y emitir la redacción definitiva del pliego en el menor tiempo posible. Así cada empresa tiene, al contrario, el mayor plazo para trabajar sobre el financiamiento, que creo que es lo más difícil del gran desafío de este proyecto. Le paso a Arturo para que nos salude. No, bueno, simplemente agradecerles, espero que les haya sido de suma utilidad y bueno, como decía Fernando, esperamos contar con las sugerencias lo antes posible para poder avanzar con esta licitación que para nosotros es absolutamente importante para el crecimiento de nuestro puerto y para la baja de